Amigas y amigos, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se encuentra muy dolida. Realmente le pegó muy duro el que el candidato del MAS IPSP, Luis Arce, ganara con ese resultado abrumador, arrollador. Y vaya que ahora pretende desquitarse incluso con el expresidente Evo Morales, a quien no invitó a la transición de poder, y tampoco al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto realmente es muy interesante. Hay una ríspida transición de poder. Incluso la propia Yanine Áñez lanzó la advertencia de que hay voces que le están sugiriendo, escuche usted, desconocer los resultados de la elección. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 31 de octubre del 2020. Es realmente sorprendente la forma en cómo Yanine Áñez, aún pues dando ya patadas de ahogado para algunos, todavía pues lanza esta ofensiva política contra el MAS IPSP. Da a conocer incluso que hay voces que le han hablado al oído, que le sugieren desconocer los resultados de este triunfo arrollador, abrumador del candidato del MAS IPSP, Luis Arce. Algo que de verdad iría en contra de toda actuación lógica, de toda actuación dentro del marco de la ley, porque a nivel internacional ya ha sido reconocido Luis Arce, ha recibido la felicitación de una gran cantidad de gobernantes en todo el planeta. Y vaya que hasta los adversarios y sobre todo Carlos Mesa dio a conocer su postura en donde pues afirma ganó de manera muy clara, muy contundente Luis Arce. Pero vayamos a lo que expresó la presidenta interina Yanine Áñez. Solo refleja frustración, que está dolida, enojo. Realmente las cosas no le salieron a pesar de que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos la estuvo apoyando, como lo denunció reiteradamente Luis Arce y el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y esto está realmente interesante. Áñez dice que le entregará el poder a Arce, aunque algunos exigen, escuche usted, exigen desconocer el resultado de las elecciones en Bolivia. La presidenta de facto dijo que su gestión ha sostenido la democracia y recordó que el ganador de los comicios fue el candidato del MAS. Algo verdaderamente interesante, ¿no? Esta postura, porque pues ya hay un reconocimiento tácito de Luis Arce, incluso ya se le entregó hasta la constancia que lo acredita como ganador de los comicios. Y vaya que el resultado fue una cosecha del 51.1% de los votos. A través de su cuenta de Twitter y en respuesta a sectores minoritarios que piden desconocer la victoria del exministro de Economía de Evo Morales, Áñez se comprometió a dejar el poder en manos del candidato del MAS, que asumirá este próximo 8 de noviembre ya la presidencia en Bolivia. Y esto fue lo que escribió. Es interesante porque hay mucho de lo que en realidad está pasando por este momento la propia Yanine Áñez con este resultado arrasador de Luis Arce. Algunos exigen desconocer el voto del 18 de octubre, es lo que dice Áñez. En mi gestión sostuvimos la democracia. Si el Tribunal Supremo Electoral, al igual que observadores internacionales, dieron la victoria al MAS, con un margen marcado de diferencia entre uno y otro, en mi vocación democrática entregaré el mando al ganador, afirmó la mandataria que tomó el poder después del golpe de Estado contra Evo Morales. Aquí está su Twitter. Claro que esto refleja que si hubiera alguna artimaña, hubiera alguna estrategia para evitar que el MAS IPSP llegara al poder, Áñez sería capaz de hacerlo. A pesar del contundente resultado que marcó más de 26 puntos de diferencia entre el presidente electo y su más cercano perseguidor, Carlos Mesa, grupos opositores al partido de Morales realizaron protestas en las calles de Santa Cruz, una de las ciudades más ricas del país. No obstante, ninguno de los candidatos derrotados desconoció la victoria del MAS. Tampoco los observadores internacionales que garantizaron la transparencia de los comicios. Al conocer los resultados preliminares de la jornada electoral, la propia presidenta de facto reconoció la victoria de Luis Arce y los candidatos del MAS
también los felicitó y les pidió gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Y en el fondo de todo, pues se refleja que Yanine Áñez está realmente en este momento atravesando pues una situación de frustración, de enojo, de ira y muy dolida con el resultado que favoreció a Luis Arce. Y otra prueba es esto. El gobierno de facto de Bolivia, el de Yanine Áñez, no invitó a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión de Luis Arce. Sobre Maduro indican que la negativa responde a que La Paz reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Algo bien irónico esto, pero bueno, es todavía las patadas de ahogado de un gobierno interino que nunca debió haber llegado a la presidencia de Bolivia. La Cancillería del gobierno de facto de Bolivia pues informó que no extenderá invitaciones al expresidente boliviano Evo Morales ni al mandatario venezolano Nicolás Maduro al acto de entrega de la presidencia al dignatario electo Luis Arce. El gobierno electo de Luis Arce, quien es el anfitrión de los actos de transmisión de mando, ha manifestado su deseo de extender invitaciones a Evo Morales y Nicolás Maduro a dicha ceremonia. Sin embargo, Cancillería no extenderá dichas invitaciones, dice el comunicado. En el texto señalan que la negativa de esto que quiera hacer el presidente electo Luis Arce, esto va a cambiar una vez que ya asuma el poder, esto porque todavía el gobierno interino pues tiene esa facultad. Bueno, dice que en el texto señalan que la negativa a invitar a Morales se debe a que consideran que el exmandatario, que dejó la presidencia tras un golpe de Estado en su contra, que luego derivó en la toma de poder de este gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez, ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política. Actualmente Morales se encuentra refugiado en Argentina, tras su salida de Bolivia en noviembre del año pasado con la ayuda de México, país donde estuvo durante un mes. El senador por el Movimiento Socialismo, Andrónico Rodríguez, anunció que el derrocado mandatario prevé regresar a su país el 9 de noviembre, un día después de la toma de posesión. Por su parte, respecto al rechazo de convocar a Maduro, indican que el gobierno de facto reconoce al diputado venezolano Juan Guaidó como presidente encargado del país sudamericano. Este comunicado es emitido luego que hace algunos días la canciller boliviana Karen Longarif dijera que tanto Morales como Maduro serían invitados a la ceremonia de traspaso de mando. Y vaya que esto es interesante porque a Juan Guaidó sí lo invitaron a esta toma de protesta, lo cual generó la molestia de Luis Arce, del MAS y PSP y de un amplio pues sector de la política en Bolivia y de América Latina, desde luego que comparten pues este andar político de Evo Morales y Nicolás Maduro. Y en este escenario, pues el gobierno de facto de Bolivia denuncia supuestas acciones arbitrarias del partido de Evo Morales y pide a la ONU un observador para la transición. La Cancillería emitió notas a Naciones Unidas cuestionando una modificación del reglamento de la Asamblea Legislativa. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a conocer un poco. Dice, la Cancillería de facto de Bolivia envió esta carta a la ONU, en donde denuncia supuestas acciones ilegales y arbitrarias por parte del MAS en la Asamblea Legislativa, que, según el gobierno de Áñez, impuesto tras el golpe de Estado a Evo Morales, ponen en riesgo la institucionalidad democrática antes de la asunción del presidente electo Luis Arce. En esta nota, firmada por la ministra de Relaciones Exteriores, de facto, Karen Longarif, se cuestiona la reciente modificación del reglamento del Congreso, que exigía el voto de una mayoría de 2/3 del Senado para la aprobación de 11 tipos de resoluciones, entre las cuales se encuentra la ratificación de ascensos a militares y policías. Para la administración de Yanine Áñez, quien se autoproclamó el año pasado como presidenta interina sin el aval del Congreso, la modificación del reglamento que hizo el MAS en su última sesión, antes de la asunción de los nuevos legisladores, busca mantener la hegemonía legislativa de ese grupo político. Lo que debió ser una transición democrática y pacífica se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias, señala el texto, y asegura que el partido que lidera Morales cambió las reglas del juego para hacerlas a su medida. Y bueno, aquí está este comunicado que se da a conocer a través también de la cuenta oficial de Twitter de la propia Longarit. Por otra parte, el gobierno de facto rechazó una recomendación de Parlamento emitida el pasado 26 de octubre para iniciar juicios que investiguen la responsabilidad de funcionarios dañes, jefes militares y policiales en lo ocurrido en Sacaba y Sencata tras el golpe institucional.
Asimismo, Longarí cuestionó la decisión de la justicia de dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra Morales por los supuestos delitos de sedición y otros más. La funcionaria solicitó a la ONU el envío de observadores internacionales para el proceso de transición, que se desarrollará el próximo 8 de noviembre. Y bueno, algo interesante es esto, que la decisión del gobierno de facto de acudir ante la ONU coincidió con la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de un informe final sobre lo ocurrido en Zancata, Sacaba y Yapacani. En este contexto, el Parlamento recomendó abrir un juicio de responsabilidades contra Áñez por estas, pues ahora sí, acciones que consideran ilícitas, incumplimiento de deberes, este otro, y lesiones graves. Aquí puedes ver los otros dos. Además, la Asamblea Boliviana pidió iniciar procesos penales contra 11 ministros y exministros de facto por la vulneración de derechos y garantías constitucionales que derivaron en el fallecimiento de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos durante la represión policial y militar tras las elecciones generales del 2019. Y así está el panorama en Bolivia. Todavía sigue tenso a pesar de que ya Luis Arce es el presidente electo, pues a Yanini Áñez, su equipo político, dando patadas de ahogado y tratando todavía de generar ruido, de pues llamar la atención, ahora ya pues en una condición totalmente disminuida. En unos días dejan el gobierno de Bolivia y finalmente llega el MAS IPSP Luis Arce, y con su llegada Evo Morales también estaría preparando ya su regreso a casa un día después. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.